Bueno, vamos a continuar entonces con lo que hemos dejado en la clase anterior. Vamos a continuar con inmunología, que hemos visto algo muy básico, pero interesante. ¿Qué vamos a decir hoy? Hoy vamos a hablar es un repaso, que les decía la otra vez que preferiría que fuera más dialogado con ustedes, ya que la han cursado esta materia. Digamos que nosotros separamos las cosas, el organismo no diferencia en líneas de defensa ni barreras físicas y no físicas y específicas, innatas, pero bueno, para comprenderlo mejor el sistema inmunológico nosotros hacemos divisiones más bien artificiales que reales y decimos que de por sí una piel como nuestra epidermis, que tiene una epidermis seca, córnea. Córnea significa a base de esta proteína queratina que endurece, como el caso de las uñas o la piel, que es básicamente bastante seca. Y sabemos que los microorganismos necesitan de agua para su supervivencia. Entonces, ya de por sí, la piel, la epidermis, con queratina o córnea, es una barrera física. No cualquier microorganismo o molécula puede atravesar nuestra epidermis. Si lo hacen es porque tienen herramientas o recursos específicos para penetrar la epidermis o la epidermis y la dermis, es decir, toda la piel, como por ejemplo los insectos hematófagos, los insectos como el mosquito, las vinchucas, que penetran la piel, tienen piezas bucales para hacerlo, y bueno, entonces pasan esta barrera física, que es la piel. También tenemos como barrera física los pegoteos, es decir, las mucosas, que al tener el mucus adhieren o pegan, adhieren estos microorganismos que no necesariamente son, si recuerdan, solamente los de tipo animal, ¿no? También pueden ser las esporas de helechos, de hongos, también pueden ser los granos de polen liberados por las flores, sean las que sean, tipo con pétalos y todo, que son las más comunes, o las, por ejemplo, las que tienen los pinos y ese tipo de plantas que, bueno, liberan grandes cantidades de polen al viento. Entonces, todas estas gérmenes, microorganismos, moléculas, en realidad son tan pequeños que están flotando en el aire, es decir, están en suspensión en el aire atmosférico. Por lo tanto, ni nos damos cuenta, pero con cada centímetro cúbico de aire inhalado o que ingresa al tracto digestivo, tragado junto con los alimentos, etc., van infinita cantidad de moléculas y de gérmenes y de microorganismos que penetran por nuestras vías exteriores. Tengamos como exterior también todo el tubo digestivo, que es un tubo que entra y sale de nuestro cuerpo, y entonces como barrera física el pegoteo también funciona, el pegoteo del mucus en las mucosas, nasal, de la faringe, de la boca, del intestino mismo, etc. Dentro de lo que son también barreras de tipo química, encontramos los pH cambiantes de nuestro organismo. No es lo mismo el pH casi 7,4 de nuestra boca, de nuestra saliva, que el pH 1,5 o 2 que pueda haber en nuestro estómago. Un germen que pueda, o patógeno que pueda existir en nuestra boca, llegado al estómago, no puede vivir allí. Esa es una barrera química importante. El atravesar también las mucosas implica una barrera química, además de física, porque las mucosas
justamente están constantemente bañadas por agua con moléculas de defensa. Entre ellas se encuentran lo que se llaman las lisosimas, o sea, todo el paquete de enzimas que degradan a los gérmenes, a las paredes celulares de las bacterias, por ejemplo, a los recubrimientos de ciertos parásitos que se adhieren al mucus y con las lisosimas son destruidos. Estas barreras de tipo físicas y químicas en realidad son inespecíficas. ¿Por qué? Porque no están dirigidas a ningún parásito, microorganismo o molécula en particular, sino a lo general. Cuando hacemos las analogías entre el sistema inmunológico y los sistemas de defensa humanos, serían lo más parecido a policías rasos, o sea, policías en general formados para reconocer todo lo que pueda ser riesgoso y identificarlo, solicitar identificación, y de no ser los correspondientes, en este caso, al medio nuestro organismo, ser interceptados en principio, detenidos y retenidos en algún lugar específico para que luego puedan actuar fuerzas especialmente dirigidas a estas moléculas o células extrañas o que no pertenecen a nuestro organismo, o bien que, como lo vimos antes, perteneciendo a nuestro organismo, hayan sido mutadas, cambiadas, modificadas de manera que se constituyen un riesgo para nuestra homeostasis. Continuando o volviendo en este caso a estas medidas, barreras físico-químicas que son generalistas, esa palabra está buena en salud, usar algo generalista, también hay anticuerpos, o sea, en realidad me gustaría más decir, en este caso, gamma globulinas, o sea, proteínas que están destinadas a atacar de manera no específica a cualquier forma molecular que no pertenezca a una conformación conocida en nuestro organismo. Estas gamma globulinas ya no tienen la forma del anticuerpo típico en Y, sino que en general son como varios anticuerpos en roseta formando una globulina que tiene múltiples sitios para el reconocimiento de lo que, bueno, no es pertinente que circule en nuestro organismo. Y ustedes, si recuerdan, una de ellas podría ser la inmunoglobulina M, que es así, globular, con muchos sitios de unión. ¿Dónde encontramos a estas formas de defensa tan generalistas o inespecíficas, incluyendo gamma globulinas así poco específicas? Busquémoslas siempre donde haya orificios de entrada del organismo, mucosas que puedan ser penetradas, que sean, entre comillas, puertas de entrada al medio interno, o bien a nuestro sistema digestivo, que es un externo por el cual se puede ingresar al medio interno. Por eso, estas inmunoglobulinas M o IgM, lisosimas y todo eso lo encontramos ¿dónde? En lágrimas, en saliva. ¿Por qué? Porque también se aprovecha otra fuerza física que es el lavado. Cuando nosotros constantemente volcamos saliva a la cavidad bucal, estamos efectuando un lavado de encías, lengua y dientes que arrastra microorganismos. ¿Y a dónde los arrastra? Por faringe, esófago, al pH ácido del estómago. Entonces, cuando nosotros analizamos dónde vamos a encontrar luego estas fuerzas generalistas y a dónde van a coexistir también con las específicas, en todo lo que esté como posible puerta de ingreso al medio interno. Vamos a compartir, entonces, para ir avanzando, la presentación como lo muestra Silverton,
Y hablemos entonces de estas dos líneas de defensa. Estas dos líneas de defensa son entonces lo que hemos dicho. La primera línea de defensa constituyen todas las barreras de forma física y de forma química que estén en todos los epitelios de revestimiento y recubrimiento, en las mucosas, aquellos epitelios que tengan cilios, que ya es más difícil acercarse a las células y penetrarlas cuando tienen toda una batería de cilios que se están moviendo y recubriéndolas. Por ejemplo, en nuestra nariz, en el epitelio respiratorio, en tráquea, bronquios. Los químicos ácidos, las mucosas con su pegoteo y sus lisosimas. Y la segunda línea de defensa ya sería la defensa donde entra en manera algo especializada o muy especializada el sistema inmunitario. Y el sistema inmunitario allí tiene dos niveles. Uno muy poco específico, también generalista, de respuesta inmediata, es decir, aparece algo extraño, riesgoso, antigénico o con determinante o determinantes antigénicos, y inmediatamente actúa con la batería inmunológica básica. ¿Por qué innata? Porque todo ser organismo, y en este caso humano, trae los genes para generar estas células y moléculas destinadas a reconocer, identificar y de alguna manera inhibir o inhabilitar a estas células o moléculas que se comporten como antigénicos, o sea, riesgosas de alguna manera para el organismo. Quede claro entonces que todo bebé humano o feto humano nacido a término tiene la capacidad de generar estas inmunoglobulinas M y células que puedan reaccionar, como los glóbulos blancos fagocíticos que ya hemos conocido, ¿no es cierto?, que constituyen la defensa innata o no específica, aunque ya estamos en el sistema inmunológico que está destinado específicamente a la defensa del organismo. Lo que hemos visto antes, como la saliva, las lágrimas o la epidermis de la piel, no está destinado específicamente a la defensa, sino a la defensa y otras funciones. Pero en el sistema inmunológico, además de estos soldados o policías rasos generalistas, que todo el mundo tiene la información genética para sintetizarlos, formarlos, liberarlos, sean células o sean moléculas, tiene también un sistema especializado que serían los comandos especiales, los del narcotráfico, los comandos especializados en seguridad urbana, los especializados en brotes o revueltas sociales, etcétera, etcétera, que son la respuesta inmunitaria específica. Y para cada uno de los riesgos o antígenos o determinantes antigénicos que se puedan presentar, sean moléculas o en forma de combo, en células, bacterias, virus, etcétera, la respuesta es especialmente dirigida a cada uno de estos agentes. Es como si el comando de, supongamos, antinarcotráfico fuera avisado por el sistema generalista de que hay narcotraficantes circulando. Entonces el comando tiene que ir a atender esta respuesta en forma específica, porque requiere ser estos antígenos inhabilitados o atacados con herramientas muy específicas, porque ellos también están especializados. Entonces los antígenos o parásitos o células antigénicas que se presentan en una forma muy coevolutiva, es decir, que han
se han preparado, evolucionado, se han preparado genéticamente para poder ingresar, permanecer, reproducirse dentro del organismo, requieren también una actuación especial ante estos agentes. Pero, si seguimos la analogía, esta respuesta ha sido adquirida, es decir, hubo que saber que hay narcotraficantes, conocerlos, perder algunas batallas contra ellos para tener información de cómo son, para luego hacer que el comando aprenda a atacarlos, reclutarlos en un sitio, inhabilitarlos y destruirlos. Por lo tanto, la respuesta innata específica es aprendida. Y por lo tanto, le decimos, es una respuesta del sistema homeostático de defensa adquirido. O sea, si bien nosotros nacemos con la respuesta innata, a medida que vamos tomando contacto con estos antígenos, sea por boca, con los alimentos, con las bebidas, a través de las mucosas del ojo, a través de la mucosa nasal, en el tracto digestivo, por el recto y ano, por vagina en el caso de las mujeres, por las uretras de ambos sexos, etcétera, etcétera, vamos tomando impresión, fotografía, huella digital, todo de estos determinantes antigénicos para desarrollar la respuesta específica para cada uno de ellos. Y vamos adquiriendo la inmunidad más específica. Respuesta inmune adquirida. La pregunta que podría generarse en este momento en ustedes, que me gustaría que cuando tengan alguna inquietud, no tengan vergüenza, abran el micrófono, pregunten y lo dialoguemos, sería, bueno, pero y entonces los bebés, ¿qué pasa con los bebés? Los bebés tienen en la lactancia, que ya lo hemos visto, con la leche materna, un suministro de anticuerpos maternos que durante los primeros meses tienen circulantes, por la circulación materna en principio, tienen anticuerpos específicos, o sea, moléculas específicas que la mamá reconoció como antigénicas para ella y que hizo anticuerpos, traspasados por la circulación al bebé a través de la placenta, pero cuando ya se produjo el parto con la leche materna, hay un suministro extra de estos anticuerpos y a partir de los 3 meses del nacimiento y en algunos un poco más allá en el tiempo, a los 6 meses, comienza el bebé a encontrarse con los antígenos con los que personalmente se va a encontrar en la casa, en el medio, en el suelo, donde se encuentre el bebé, y va a ir empezando a desarrollar su propia inmunidad adquirida. Y acá viene una digresión mía, que no tienen por qué estar de acuerdo ni ustedes ni otros profesionales, pero que bueno, siempre la opinión de alguna, digamos, persona que es docente, pero que como docente es humano, sirve no necesariamente para estar de acuerdo, pero sí para tomar una posición desde la cual yo puedo estar de acuerdo o no y me voy a mover, pero que me sirve de referencia. En el caso particular mío, creo que nosotros estamos genéticamente preparados para tomar contacto mientras estemos fuertes, es decir, bien alimentados, amamantados, con una batería de antígenos que sí nos vamos a encontrar entre la tierra, el barro, los animales circundantes, las plantas, los hongos y demás, que nos va a permitir encontrarnos con antígenos naturales, flores y demás,
para hacer una impresión fuerte de nuestro sistema inmune de ciertos, diría así, patrones, formas moleculares, celulares, diferentes, que nos van a permitir adquirir tempranamente una inmunidad fuerte. Es decir, descreo mucho de aquellos papás o mamás que sin mala intención dicen, para que el niño no tenga gérmenes, enfermedades, voy a rociar mi casa, la ropa y todo con esto que matará el 99,9% de todas las moléculas orgánicas, gérmenes, bichos y cosas extrañas de la naturaleza que puedan dañar a mi niño, porque en realidad creo que están introduciendo una química nociva para las células tan prístinas, originales, sanas que tiene un bebé. Descreo mucho que un niño sin sol, sin un ciclo marcado día y noche, en un departamento con el 99,9% de los antígenos eliminados, con la piel absolutamente blanca de no haber estado al sol y jugar con la tierra, pueda ser un niño o niña sano de 16 años o un joven de 20 y pico, con, bueno, bien vestido, todo lo demás, buen corte de pelo y agarrándose, no sé, asmas, intoxicaciones alimentarias, problemas de colon con la alimentación, etcétera, etcétera. Se puede o no estar de acuerdo, pero la verdad es que la observación, al menos, y algunos papers publicados, me dan la razón en esto, aunque no todos, de que mientras más integrados con nuestro medio original estemos, menos peligro corremos. Dicho esto, bueno, vamos a continuar entonces con lo que se pretende que nosotros sepamos desde la fisiología de este sistema inmune y diremos entonces que, bien, los epitelios y las mucosas, incluyendo la de los ojos, nariz, son el epitelio o mucosa, epitelio respiratorio, aunque sea ciliado, en la mucosa de todo el sistema digestivo, es decir, todo lo que entra con alimentos. Y si, por supuesto que si algunas prácticas sexuales y demás que introducen cosas por el recto, todo esto son ingresos al sistema respiratorio y digestivo de antígenos que, bueno, el sistema inmune debe poder tomar. Entonces, la gran pregunta sería, perfecto, si entra por alimentos o por cosas introducidas en boca y demás, bueno, allí tendremos la mucosa, la saliva y las amígdalas. Las amígdalas funcionan como un órgano que no tiene un recubrimiento de una cápsula, sino que le decimos tejido inmunológico difuso, es decir, se agrupan allí debajo de la mucosa en esos conectivos grupos de células de leucocitos y macrófagos, o sea, células inmunes, que están como monitoreando la entrada de lo que pudiera atravesar la mucosa, llegar a la circulación, sea sangre o linfática, y pescarlas cuando difunden allí entre los tejidos o se mueven entre los tejidos. Y entonces le decimos un tejido inmunológico difuso. Es un tejido linfoide, porque está muy relacionado a la circulación de la linfa. Después aclararemos más esto. Entonces, todo lo que va a pasar, vieron cuando ustedes estudian anatomía, que le dicen ahí la entrada a la garganta, el istmo de la fauce y todo eso, ahí hay monitoreando, bueno, las células inmunes de las amígdalas.
Pero si no, todas las enzimas, el mucus de la faringe, las lisosimas también están monitoreando esto. Si nos vamos hacia el aire, a laringe, tráquea, nos encontraremos con los cilios y el mucus. Si nos vamos más profundo ya a los bronquiolos, bronquiolillos, lo profundo de los pulmones, y bueno, nos encontraremos con los macrófagos tisulares del pulmón. Esto del sistema fagocítico mononuclear, que serían los macrófagos, pero que son un poquitito, son iguales, pero un poquitito diferentes. Los del pulmón, que los del hígado, que los del vaso, que los de tejidos difusos que están desperdigados por todo el intestino y el duodeno, pero sobre todo el colon. Entonces, este es un sistema mononuclear fagocítico. Es más, cuando se los describió a los macrófagos del pulmón, se les dio un nombre distinto a los macrófagos del hígado, por ejemplo. Después supimos que son casi lo mismo, son todos macrófagos en tejidos filtrantes, monitoreando la sangre y en el pulmón la sangre y el aire a la vez. Bien, como dijimos también, el lavado con los jugos digestivos, el contenido intestinal, el aporte de la bilis hacia el duodeno, todo eso también es de alguna forma un lavado. Y los cambios de pH del estómago ácido, el cambio del pH alcalino en el duodeno y así. Bien, la respuesta que el organismo va a dar frente a la aparición de antígenos o parásitos o células antigénicas nuevos, pero también el reencuentro y la respuesta con unos ya conocidos se considera respuesta inmunológica o respuesta inmune. Esta respuesta para el organismo están medio mezcladas, pero podríamos decir que tienen etapas. Y esas etapas serían que el sistema tiene que ser capaz, primero, de enterarse que hay antígenos, o sea, saber detectar. Segundo, detectado esto antigénico, poder decir es este y no es este, que es identificar. Una vez hecho esto, como esto en general implica el policía raso, la respuesta inespecífica, al identificar, poder, mediante comunicación celular, señales químicas inespecíficas, convocar a los actores de la respuesta inmune específica adecuada. Por eso Silverton dice, establecer la comunicación celular para primero dar alarma, que se enteren quienes se deben enterar del sistema inmune, aquí hay antígenos o células antigénicas de tal tipo, y convocar o llamar a los agentes especiales que deban entender, que tengan las herramientas para responder ante ellos. La tercera fase, como suele ocurrir en fisiología, que es la coordinación y regulación, está superpuesta a todo. Porque si yo no detengo la alarma, ¿qué pasa? Que tengo una respuesta inmune exacerbada, lo que llamamos una hiperreactividad inmune. Pero si la comunicación y la convocatoria a el sistema específico sigue, también tengo una respuesta exagerada, una hiperreactividad inmune. O bien, si la coordinación inhibe de más la respuesta y la alarma, yo tengo una hiporreactividad inmunológica, o sea, una inmunodeficiencia.
Entonces, la coordinación o regulación de la respuesta inmune atraviesa a toda la respuesta inmune. Y cuando todo esto finaliza, se consigue el objetivo, que es inhibir la actividad, suprimir la actividad del agente invasor, sea una molécula o sea todo un batallón de bacterias o de virus, y cuando se consigue el éxito máximo con la destrucción de este invasor o agente o antígeno. Si seguimos a propósito estas 4 fases, para no perdernos, digamos, nos va a ser más fácil ubicarnos a nosotros. Pero tengamos en cuenta que el organismo está, mientras está suprimiendo un invasor, está iniciando otra detección del mismo en otro órgano y así se solapan sobre todo la tercera fase. Y bien, tenemos que hablar en inmunología del sistema linfático porque el sistema linfático, si ustedes recuerdan, estaba generado como, lo voy a decir bien burdamente para que se entienda, cuando la sangre con la sístole, contracción cardíaca y la presión arterial entró o perfundió tejido plasmático a los tejidos, lo convirtió en tejido en líquido intersticial, al cual las células sacan, agregan, quitan, ponen, y el exceso que no volvió con toda la presión a lo venoso, se filtró como un exceso de líquido intersticial a los capilares linfáticos. Y los capilares linfáticos terminan en bolita, terminan ciegos, y solo entra el exceso de líquido intersticial que no fue o retornó a lo venoso. Y esos capilares que se van llenando de linfa, que sería el líquido intersticial que pasó a los vasos linfáticos, se reúne en vasos mayores, vasos linfáticos mayores, que acá están en verde, y que luego hacen algunas cisternas linfáticas y que van atravesando filtros depuradores en el camino que depuran la linfa, que son los ganglios linfáticos, que están como bolitas verdes en Silverton aquí, y que finalmente toda esta linfa va a terminar en las venas cavas para ingresar de nuevo a juntarse o reunirse con la sangre venosa y entonces con la circulación general. Dicho de otro modo, entonces, la linfa va a ser ex tejido, ex líquido intersticial, que sin células, por supuesto, va a ingresar a ser ahora linfa. En el tejido, digamos, digestivo, cumple otra función, que cuando el intestino esté absorbiendo ya los nutrientes obtenidos en la digestión, van a pasar a linfa. O sea, en primer lugar van a pasar a linfáticos y así a la sangre, a la circulación linfática hacia el hígado, hacia la sangre venosa y así a todo el organismo. Pero es muy útil usar el sistema linfático, que no es sangre, para revisar qué es lo que había en los tejidos y que se pueda haber filtrado hacia la linfa para en estos depuradores de la linfa, que son los ganglios linfáticos, ir tomando todo lo que pueda ser patogénico, antigénico, y así ayudar al sistema inmunológico a depurar nuestra sangre a la linfa, por lo tanto la sangre y por lo tanto todo lo que está moviéndose con los líquidos en los tejidos. Muy bien, entonces, el sistema linfático funciona en principio como tomando líquido de los tejidos que excedió a la circulación arterial y venosa
que provocó el movimiento de líquidos en los tejidos, ese exceso fue a la linfa volverá a la sangre venosa, pero es un buen sitio para que ciertos órganos, al absorber del medio externo, vuelquen hacia la circulación linfática, porque esta va a preferencialmente estar en tejidos como los digestivos, el hígado y otros órganos filtro, y además es un buen lugar de depuración a través de los ganglios linfáticos, de esa linfa y por lo tanto de los patógenos que están circulando en todos los líquidos intersticiales de los tejidos. Por lo tanto, es un sitio predilecto de acción del sistema inmune. Bien, en el próximo encuentro entonces nos vamos a dedicar un poquito más a los tejidos linfoides, dentro de los cuales están estos ganglios linfáticos y el vaso y otros. Nos vemos entonces en un ratito. Buenas.